La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno verlos desde acá. Se ven muy hermosos ustedes hoy. Se nota, están agradecidos con el Señor, ¿cierto? Bien, quiero invitarlos a abrir sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25. Alisten sus Biblias, por favor, y como de costumbre, pongámonos, por favor, de pie para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Listos? Leemos a una sola voz, todos por favor. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hora. Henos aquí, Señor. Aquí estamos delante de ti, agradecidos, Dios, contigo por todas tus bondades y por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Es un privilegio, Señor, estar hoy delante de ti, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. A través de tu palabra, Señor, te pedimos que nos hables hoy. Señor, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y que podamos hoy, Señor, todos los que estamos aquí, ser enseñados por tu palabra, Señor. Y que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino tú la envías. Y que hoy, Señor, en nuestro corazón, tú haces algo precioso, Señor. Y que todos los que estamos en este lugar podamos hoy salir, Señor, diciendo: qué bueno es el Señor, y quiero honrar y glorificar tu santo nombre. Háblanos hoy, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a oír tu voz. Señor, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, nos alcanza y nos hace estar por tus sendas de justicia, Señor. Guíanos en esta mañana a través de tu palabra y usa, Señor, al pastor para darnos tu palabra. Que Él hable, Señor, tu palabra, que tú lo uses conforme está en tu corazón. Te pedimos esto, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Muy buenos días nuevamente.
Damos gracias a Dios por este día. Este es el primer día de la semana, penúltimo domingo de este año, domingo de fiesta de gratitud, domingo de salvación, domingo que según la palabra de Dios es el día del Señor, un día dedicado a Él, a contemplarlo, a adorarlo y proclamarlo en medio de nuestra adoración en comunidad como su iglesia. También damos gracias al Señor por las personas que hoy están de visita, bien sea por una primera invitación o porque vienen de otra ciudad, o porque han venido de otra iglesia, o sencillamente han decidido pasar un domingo con nosotros. Si ese es tu caso, quisiéramos ver tu mano en alto para solo saludarte. Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenidos atrás, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Damos un aplauso a ellos, bienvenidos a Iglesia. Es para nosotros de gran alegría tenerles en medio de esta celebración y esperamos que el Señor les hable a través de su palabra. Acabamos de leer las palabras del Evangelio de Mateo, el primero de los evangelios en la Biblia, y como pudieron notar es un pasaje que aborda los momentos previos al nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Como iglesia estamos llegando al final de una serie de Adviento, una serie de enseñanzas que nos han llevado al asombro, a la adoración, a la contemplación del niño que ha nacido en Belén, que al mismo tiempo, según las Escrituras, no es solo un niño, sino que es el Hijo eterno de Dios, el Padre eterno, que nos ha sido dado a nosotros, humanos pecadores, necesitados de un Salvador definitivo y real. Así que hoy vamos a continuar con esta serie apuntando al nombre de Jesús, y así se llama el sermón de esta mañana, el nombre de Jesús. Vamos a ver el nombre de Jesús, las implicaciones de su nombre terrenal, de su nombre humano, la trascendencia de su nombre para todos los que creemos en él, pero también las consecuencias para todos los que rechazan su nombre. Y lo vamos a hacer en 3 puntos. El primer punto, el anuncio de su nombre. En segundo, su nombre. Y el tercero, la humanidad de su nombre. En primer lugar, el anuncio de su nombre. Volvamos al texto que leímos, Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Dice la primera parte del versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. No, es Mateo recopilando las verdades acerca de Jesús, y Mateo inicia diciendo, el nacimiento de Jesús fue de la siguiente manera. Y luego nos ubica en el conflicto de la narración. ¿A quién le gustan las buenas historias? ¿Alguien aquí? Ver películas, tal vez leer novelas o am, las narraciones, las historias siempre tienen un ambiente, un lugar donde se desarrolla la historia, también siempre tienen un conflicto. Hay una trama, hay un conflicto ahí, algo está pasando. Esa trama generalmente llega a un clímax. Y cuando la trama llega al clímax, luego viene como una resolución y como que todo inicia de nuevo, o como dice Disney, y vivieron felices por siempre, hasta que el siguiente problema apareció. Pues Mateo nos ubica en el drama del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús no apareció de la nada, no surgió de repente, no fue como que de repente apareció ahí, no. Dios el Padre tampoco hizo un molde de barro y sopló aliento de vida como hizo con Adán, tampoco. Jesús, como todos nosotros, a excepción de Adán y Eva, nació de un vientre, pero su concepción en ese vientre es el misterio. ¿Cómo fue posible que el Hijo eterno de Dios fuera concebido en el vientre de una virgen? Y no cualquier virgen, una virgen que estaba comprometida para casarse. Vean lo que dice la parte B del verso 18. Estando su madre María comprometida para casarse ¿con quién? Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, dice el verso 19, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Aquí tenemos a un hombre judío, un hombre joven, quien está comprometido para casarse con una mujer joven, seguramente adolescente. Este hombre ama a María, pero justo cuando todo se está organizando para llevarse a cabo, un embarazo no deseado aparece. Ese es el conflicto
de esta historia. Ese es el problema, el drama de la historia de la concepción de Jesús, es este. Hay un par de jóvenes a punto de casarse y antes de dar el paso, se halló que María estaba embarazada. José, como todo un hombre, decide resolver el asunto. Él no busca consejo, tampoco habla con María del tema. Él sencillamente quiere resolver y decide que para no denunciarla o difamarla, la va a abandonar. Pero hermanos, este es el abandono más amoroso que alguien pudiera hacer. ¿Por qué? Porque José, perdón, estaba pensando dentro de sí que ella estaba embarazada y no era de él. José lo sabía. Así que, ¿cuáles eran las opciones? Tú tienes a tu novia, le pides matrimonio y ella aparece embarazada y tú ni le has tocado. ¿Qué piensas? Seguramente el dolor, la decepción, y él dice, la voy a abandonar. ¿Qué era lo que tenía que hacer un judío promedio? Denunciarla. Tenía que denunciarla. Pero él, en un acto amoroso, decide llevar sobre sí mismo la culpa de esto y la abandona para que todos crean que él se llegó a ella, la embarazó y luego la abandonó. De esta forma, José estaba buscando proteger la reputación y la dignidad de María. Y mientras pensaba en todo esto, se quedó dormido, también como buen hombre. Los hombres tenemos esa capacidad. Hey, ¿cómo estuvo tu día? Estresante, durísimo. Tuvimos una reunión compleja. Estoy en serio y ¿cómo te No, tengo la cabeza. Se durmió. José se queda dormido y entonces Dios le habla en sueños. Dios llega justo a tiempo para anunciarle a José cómo fue concebido el embarazo de nuestro Señor. Así que este es el anuncio, por eso estamos en el primer punto, el anuncio del nombre de Jesús. Versículo 20, lea conmigo. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el clímax de la narración, de la historia. Esto lo cambia todo. José va a pasar de querer abandonar a María a querer recibir a María como su mujer. Él estaba pensando en abandonarla, en dejarla amorosamente, pero ahora, a partir de este anuncio, él está dispuesto o va a estar dispuesto a recibir a María como su mujer. ¿Y cuál es la razón de eso? El niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, no es de ningún hombre, es del Espíritu Santo. Estos cortos 8 versículos quieren dejarnos algunas cosas claras. En primer lugar, la concepción de Jesús fue sobrenatural. No fue un asunto humano, no fue por los medios humanos, fue a través de medios divinos. Y yo les pido que ustedes miren conmigo en estos 8 versos 7 formas en que el texto nos dice que la concepción fue milagrosa. Mateo quería dejar en claro que este Jesús, este niño, no fue producto de un embarazo normal. La primera expresión que encontramos en el versículo 18 es antes de que se llevara a cabo el matrimonio. Mateo quiere aclarar, ellos no se habían casado y María quedó embarazada. Segunda descripción, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Otra frase que dice, no fue por un hombre, fue el Espíritu Santo. Luego dice, José no quiso denunciarla en público. Es decir, José no era el padre, él no engendró a Jesús. La siguiente, el niño que se ha engendrado, dice el ángel, en ella es del Espíritu Santo. Nuevamente reitera, es por obra del Espíritu Santo. En quinto lugar, dice Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado. Este embarazo no había sido a causa de la relación sexual entre dos personas, sino para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado. ¿Y qué era lo que anunciaban? Una virgen que concebiría y daría a luz un hijo. Y no hay forma de que una
Bueno, no hay forma en esa época de que una virgen pudiera quedar embarazada. Y esa es una señal, ese es un milagro, es una obra sobrenatural. Por eso se remarca tanto que María fuera virgen, porque nunca ella había tenido relaciones sexuales con nadie, así que la concepción o el momento en el que el Señor Jesucristo vino a su vientre no fue producto de un acto natural, sino sobrenatural. Y la última expresión es la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Es decir, que en todo el proceso del embarazo, José nunca la tocó hasta que el hijo nació. Todas estas repeticiones nos quieren decir que el Señor Jesucristo fue concebido de forma sobrenatural, no de forma natural. Pero eso no es lo único que Mateo quiere dejarnos en claro. Él también tiene la intención de enfatizar la legalidad del reinado de Jesús. Y yo le pido que usted guarde esa palabra en su mente, la legalidad del reinado de Jesús. Es más, ese es el énfasis de Mateo durante todo el Evangelio, mostrar a Jesús como rey. La parte final del Evangelio de Mateo termina con la Gran Comisión y antes de la Gran Comisión, Mateo dice que el Señor Jesús pronunció las siguientes palabras: Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mateo quiere enfatizar que Jesús es el rey legítimo, no solo del pueblo de Israel, sino del mundo, del cosmos, de todo lo que existe. Él es rey. Y entonces, a través de estos 8 versículos, Mateo va a enfatizar la legalidad del reinado de Jesús. Y Mateo nos va a dar argumentos de la validez del reinado de Jesús a través del siguiente título: Hijo de David. ¿A ustedes qué les dice hijo de David? Bueno, no dice mucho, ¿verdad? Hijo de David. En nuestra cultura colombiana, ser hijo de David no significa absolutamente nada. No sabríamos a qué David se refiere. No tenemos ningún David que haya sido, o por lo menos que yo recuerde, que haya sido históricamente importante para nuestro país. Pero para la cultura del pueblo de Israel, David era una figura demasiado importante. Era la figura del reinado del pueblo de Dios. Hijo de David se repite en Mateo unas 9 veces. Y en nuestro pasaje, ¿quién recibe ese título? Hijo de David. ¿A quién se le hace título? A José. En nuestro texto se le da el título Hijo de David no a Jesús, sino para hablar de José. El ángel le dice a José: José, hijo de David. Y seguido a esto le dice: no temas tomar a María por mujer. Aquí viene lo importante de la genealogía que está al inicio del Evangelio de Mateo. Si ustedes ven los textos anteriores al pasaje que leímos, ahí está la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Esta genealogía no es un árbol genealógico. Hoy en día se usa esta información para saber los traumas que uno tiene, los patrones de comportamiento. Si descubrí que mi abuelo era carnicero, pero no porque vendía carne. Y de alguna forma te sorprendes, ¿no? Cuando descubres el pasado de tu familia, pero la genealogía para los judíos no se usaba para esto. En aquel entonces la genealogía era un documento legal y muy importante. Tú tenías que tener muy claro tú de dónde provenías. Era como tu cédula. Es más, se guardaban estas genealogías en el templo, eran documentos importantes. Tú no podías andar sin genealogía si eras judío. Tenías que demostrar tu genealogía. Así que a través de la genealogía alguien podía defender su identidad, su honor como miembro de una familia. También alguien podía decir: yo pertenezco a esta tribu. O como si dijéramos hoy en día: yo soy rolo, o yo soy paisa, o yo soy costeño, o algo como eso. Los que nacían, por ejemplo, en la tribu de Leví, tenían un cargo especial. Ellos eran los únicos que podían servir en el templo. Nadie más podía servir en el templo. Así que era importante saber a dónde pertenecías, de qué tribu eras, quién era tu familia. Estas genealogías generalmente se elaboraban al partir del lazo
paternal. Y por eso las genealogías decían hijo de este hombre, hijo de este otro hombre, y así hasta donde fuera necesario. Este hombre fue hijo de este, y ese hijo de este, y ese hijo de este, y ese hijo de ese. Pero el problema con Jesús es que no tenía un padre terrenal con quien identificar su genealogía. Podríamos decir Jesús, hijo de... Este es el conflicto de la narración. ¿Hijo de quién? José se preguntaba eso. Yo no soy el papá. ¿De quién es hijo este niño? Así que, ¿cómo responderíamos a eso? ¿Hijo de quién? Está difícil, ¿verdad? Pues terrenalmente, el Señor Jesucristo no tenía un padre, y entonces Dios le dio un padre terrenal. Y esta es la importancia de José en la historia, en el relato del nacimiento de Jesús, porque cuando el ángel le dice, José, hijo de David, no temas tomar por mujer a María, lo que le está diciendo el ángel es, José, asume la paternidad legal de Jesús. Y eso tiene una implicación muy importante. ¿Por qué es importante que Jesús tuviera un linaje terrenal ligado a la familia de David? Porque solo los hijos de David podían reclamar el trono de Israel. Y cuando el Señor Jesucristo nació, no tenía un padre terrenal, no tenía una figura paternal con la cual ligar su linaje al linaje de David. Y entonces el ángel le dice, José, hijo de David, José, tú que tienes este linaje, toma por mujer a María y adopta legalmente a este niño. Dale tu descendencia. Generalmente se hace énfasis en María y se ve la figura de José como secundaria. Algunos de ustedes quizás pensarían, bueno, José fue útil para cuidar de María. Algunos pensarían, ¿qué hizo José? Nos asombraríamos porque él la quiso abandonar. Para algunos eso sería su acto más importante. Pero en realidad José es una pieza muy clave. Es más, cuando Mateo habla de la genealogía de Jesús, lo hace a partir de José. Mateo dice que Jesús es hijo de José. Ahora, Mateo, ¿será que piensa que José lo engendró? No. Por eso, una vez dice que Jesús es hijo de José, explica cómo fue la concepción de Jesús y explica cómo José todo el tiempo estuvo claro de que ese hijo no era suyo. Entonces, Mateo nos va a mostrar a través del anuncio del nombre de Jesús la figura de José, el padre adoptivo, que introdujo el linaje de David a la naturaleza humana de Jesús. Ahora, lo que le dice el ángel es, no temas tomar por mujer a María. En la cultura judía el matrimonio tenía dos fases. Una primera etapa era el desposorio. Qué nombre tan feo, ¿cierto? Desposorio. Era desposar a alguien. En nuestros días, ¿cómo se le llama eso? Pedir la mano, ¿cierto? En nuestros días eso es como estamos comprometidos. Yo le pedí la mano. Lo que muchas mujeres están esperando. Pero la diferencia para los judíos era que el desposorio o pedir la mano era ya un acto vinculante. Tanto era así que si tú después de que te comprometías querías deshacerlo, tenías que legalmente divorciarte. La infidelidad en esta etapa se consideraba adulterio. Y ustedes saben que el adulterio no traía como consecuencia solo un señalamiento social. Podías morir apedreado por adúltero. La segunda etapa del matrimonio era la toma de la mujer. Primero la desposabas y luego la tomabas. Tomar una mujer en la práctica significaba llevarla a vivir a tu casa. Era el inicio de la unión marital y también el inicio de la vida sexual. Se hacía públicamente y la mujer al ser tomada recibía todos los derechos legales que le correspondieran al hombre. Tomaba su linaje,
su honor y así su descendencia. Pero, hermanos, había un problema y es que María estaba embarazada. Así que José tenía temor de tomar a María como su mujer. Él, ¿cómo iba a tomar a una mujer que estaba embarazada? Tenía temor. Pero el ángel le dice, no temas, toma a María como tu mujer. Lo que hay en ella no es obra de ningún hombre, es obra de Dios. Así que José, tienes una responsabilidad. Toma a María como mujer. Y algunos dirán, bueno, hasta aquí todo es con María, pero luego el ángel le da una encomienda a José. ¿Cuál es? Ponle el siguiente nombre. En nuestros días eso sería como, ve y regístralo. Ponle este nombre. Ponerle nombre era una de las responsabilidades de los padres. Así era como se reconocía a un hijo, poniéndole nombre. Incluso, no hay muchos casos de adopción, pero la adopción en la Biblia muchas veces se le cambiaba el nombre, incluso si la persona era mayor. Esa era una práctica, si usted lo puede notar en el Antiguo Testamento. Dios le cambiaba el nombre muchas veces a las personas y más adelante vamos a ver cómo a una persona en particular Dios le cambió el nombre. Así que darle nombre a un niño era sinónimo de reconocerlo, de registrarlo o en nuestros días de darle el apellido. Para ese entonces no se daban apellidos, hermanos, sino que se daba el derecho de pertenecer a una genealogía. Tú no le dabas un apellido, tú le dabas tu genealogía. Tú decías, ahora eres Puentes. No, ahora tu nombre va a quedar inscrito en este papel. Y este papel dice que tú eres hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Así que cuando el ángel le dice, ponle nombre, le está diciendo, introdúcelo a tu genealogía de forma legal. ¿Para qué? Para que Jesús, ese bebé, pudiera más adelante reclamar el reinado de David, su padre. Para el tiempo de Jesús no había rey en Jerusalén. O bueno, había uno, pero ese no era hijo de David. Es decir, no había rey. El rey para aquel entonces era, ¿cómo se llamaba? Herodes. Y Herodes ni siquiera era judío, era un edomita. Era descendiente de Esaú. ¿Alguien recuerda quién es Esaú? El hermano de Jacob, los hermanos mellizos. Jacob, que luego se le cambió el nombre. ¿Y cómo se llamó Jacob? Israel. Pues Herodes era descendiente de Esaú, no de Israel, y gobernaba sobre Judea. Era un rey ilegal. Pero él intentó congraciarse con los judíos. Reconstruyó el templo. Ustedes saben que los judíos tenían un templo que habían reconstruido, el templo de Salomón. Pero luego de muchas batallas el templo estaba caído y Herodes reconstruyó el templo. Quedó tan hermoso que se convirtió en una maravilla. Era espectacular. Y aunque el templo era increíble, majestuoso, grande, enorme, ese templo estaba vacío. Toda vez que el Señor levantó una tienda o un templo, siempre descendió con su presencia y llenaba toda la casa ¿con qué? Con su gloria. Pero Herodes hizo un gran templo maravilloso, hermoso, ¿y qué pasó? Nada, no había nada allí, era solo estética. Ese contraste es interesante, el templo más hermoso estaba vacío. Y entonces Dios no construyó un templo, sino trajo el templo a la vida. ¿Y quién era ese templo? Jesús, el bebé en el pesebre. El bebé en el pesebre no solamente era el futuro rey legítimo de Israel, sino que era el futuro templo de Israel. Así que el anuncio del ángel a este joven José, hijo de David, está lleno de importancia política, teológica y cultural. El anuncio está lleno de importancia política porque cuando Herodes se enteró que había nacido un rey, ¿qué hizo Herodes? Un poquito inseguro. Mandó a matar a todos los recién nacidos. Poquito inseguro, ¿verdad? Lo amenazó el anuncio de un recién nacido. Así que tenía importancia política. Era tan importante políticamente el nombre de Jesús que cuando el Señor ascendió y la iglesia comenzó,
La iglesia proclamaba a Jesucristo como rey y eso le causó a muchos cristianos ser perseguidos y azotados, porque en aquel entonces el único rey al quien debía rendirle pleitesía era el César. Yo me pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el bebé del pesebre? ¿Quién es para ti el hijo de José, quien es hijo de David? ¿Quién es Jesús para ti? Porque el niño en el vientre de María, según hemos visto, es Dios. No vino por obra física, es de Dios, viene de Dios. A este niño se le pidió a José, ponle nombre, introdúcelo al linaje de David, y el nombre que le pondrás será Jesús. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué? A él mismo le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí entramos a mi segundo punto, su nombre. Bueno, ¿qué tal el anuncio del nombre de Jesús? Extraordinario, ¿no? Segundo lugar, su nombre. Jesús. Jesús es la versión griega del nombre Josué. El nombre en hebreo es Josué o como algunos cristianos, bueno, no sé si son cristianos, algunos mesiánicos raros que hacen fiestas judías le dicen Yeshua. ¿Sí? Si usted se junta con algún cristiano que le llama a Jesús Yeshua, esos son banderitas rojas. Apártese. Yeshua o Josué, el significado de este nombre es el Señor salva o el Señor es salvación. Este Jesús es el nombre humano de Jesús. Sabemos que la Escritura habla de sus nombres divinos. ¿Recuerdan alguno de sus nombres divinos? Emanuel, por ejemplo, que está ahí en el mismo pasaje. Ese es uno de sus nombres divinos. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Vimos hace 15 días algunos de sus nombres divinos. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y podríamos quedarnos aquí horas y horas, o como dijo el apóstol Juan, no alcanzarían las hojas para escribir y describir los nombres y las virtudes y las características de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él tiene demasiadas virtudes divinas y nombres divinos, Él tuvo un solo nombre como ser humano. ¿Cuál fue su nombre? Jesús. Jesús. Y su nombre significa el Señor es salvación. Así que cada persona que pronunciaba su nombre, incluso ahora, cada vez que pronunciamos su nombre, estamos declarando el Señor salva, el Señor es salvación. Es un buen nombre, ¿no? El Señor es salvación. Mi esposa tiene como 8 meses de embarazo, todavía no sabemos qué nombre ponerle a nuestro hijo. No será Jesús, evidentemente, pero me imagino que en aquel entonces el significado de un nombre era tan pesado, tan importante, que cuando se le anunció a José, José entendió qué hijo estaba teniendo María. Cuando se le dijo, le pondrás por nombre Jesús. El Señor es salvación. Ahora la pregunta es, ¿de qué nos salva Jesús? Pues Mateo nos dice que el anuncio del ángel vino no solo con el nombre, sino con el significado. Verso 21, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta información final a su pueblo de sus pecados es información nueva, es información novedosa. El nombre de Jesús hasta este momento significaba el Señor salva, o incluso podríamos decir el Señor salva a su pueblo. Pero el ángel introduce una descripción más del nombre de Jesús. El Señor salva a su pueblo de sus pecados. Recordemos que Jesús es la versión griega del nombre Josué. ¿Quién era Josué en la Biblia? ¿Alguien recuerda? Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés. ¿Recuerdan que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Y entonces el Señor levantó a un sucesor y se llamaba Oseas. Pero le cambiaron el nombre. Sus papás le pusieron Oseas cuando nació. Pero Moisés le cambió el nombre por Josué. ¿Y qué significa Josué? El Señor salva.
Ahora, en ese momento, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, ¿de qué los salvaba el Señor? De sus enemigos, de Jericó, de los soldados, de los ejércitos, de las poblaciones, del faraón. El Señor salva. Así que para ellos el nombre Jesús o Josué era el Señor salva, pero salva el Señor de cosas externas, de peligros externos, de ataques, me salva de mis enemigos, me salva de un montón de cosas. Pero lo que el ángel dice es, salvará a su pueblo de sus pecados y no de sus enemigos o de sus adversarios. El asunto es que aunque Dios había librado al pueblo de Israel de enemigos, Dios había destruido imperios, hizo lo que quiso con el faraón, destruyó naciones. El pueblo del Señor vio cómo Dios peleó todas esas batallas, pero ellos fueron vencidos una y otra vez, no por reinos poderosos, no por imperios invencibles, sino que la ruina del pueblo de Israel fueron sus propios corazones duros, orgullosos y engañosos. Y esa seguramente es la ruina de algunos de los que están aquí, su propio corazón engañoso. Deja de culpar al mundo exterior. Algunos dicen, no prospero por el gobierno de turno. Es por culpa del presidente, es por culpa del alcalde, es por culpa de mis papás. Es por culpa de que mis papás tenían preferidos. Es por culpa de que me violaron. Es por culpa de que sucedió esto o lo otro. Y aunque es verdad que cada una de esas cosas de alguna manera condiciona nuestras vidas, nuestro principal y más grande problema es la dureza de nuestro corazón, el orgullo y el engaño que éste trae a nosotros todos los días. Este enemigo no para de engañarnos. Todo el tiempo está diciendo mentiras a nuestra mente. Nuestro corazón es engañoso más que ninguna otra cosa. Tú puedes contratar guardaespaldas, tú puedes vivir en un conjunto cerrado y la CIA te puede cuidar el conjunto cerrado y tener un domo y decir, de aquí no me saca nadie, nadie me va a hacer daño, pero estás con tu peor enemigo, tu corazón. Ese enemigo no solamente es el peor enemigo, es el enemigo más antiguo del ser humano. Antes de que siquiera existieran las guerras, los pleitos, las peleas, hubo un enemigo antiguo, interior y al que nadie podía hacer frente. Todo el mundo sucumbió ante este enemigo. Este enemigo no se podía ver, no se daban cuenta que existían hasta que las consecuencias venían. Ese enemigo antiguo es el pecado, el mismo que cometieron Adán y Eva y por el cual fueron expulsados de la presencia de Dios, del jardín de Dios, de su templo. Dios los expulsó. ¿Por qué expulsó Dios a Adán y Eva? Por el pecado. Pero junto con el pecado antiguo había también una promesa antigua. En el mismo día que el hombre y la mujer pecaron, ese mismo día, se le dijo a la mujer, la simiente tuya aplastará la cabeza de la serpiente que engañó a Eva y trajo el pecado de Adán y por ende a toda la humanidad. ¿Quién es esa simiente de la mujer? Jesús. Jesús es la simiente de la mujer, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y es extraordinario que en el inicio la mujer fue engañada, pero ahora el Señor a través de una mujer virgen decide traer al Salvador, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ese es su nombre humano, el Salvador de su pueblo, el que salva a su pueblo de su peor enemigo, el pecado. Y amigos y hermanos, es cierto que todos hemos venido a este lugar llenos de faltantes. Alguno aquí podría estar sucumbiendo ante la terrible realidad de ser insuficiente, sobre todo los esposos y los padres, que constantemente se dan cuenta qué tan insuficiente un hombre puede ser. Y yo no sé cuántas veces y a cuántos hombres yo he recibido, yo no tengo oficina, pero en cualquier lugar en lo que los he recibido, y he escuchado por lo menos a más de 50 hombres, y no estoy exagerando, incluso podría decir que muchos más, decir, pastor, estoy cansado, yo siento que no soy suficiente para mi esposa, no importa lo que yo haga, siempre soy insuficiente. ¿Algún hombre se ha sentido así o se siente así? Algunos les da
pena levantar su mano, tranquilo. Así no, yo me he sentido así. Ujú. Bueno, los que no se sienten así quizás no están casados. Ujú. Sentimos la insuficiencia, la incapacidad, la debilidad, la torpeza. Es como esas personas que todo el tiempo están regando agua o tumbando vasos. Los acompaña a todo lado donde van. Siempre se riegan, se derraman el agua, el jugo. Es como, "Oh". ¿Alguien es así? Los seres humanos vivimos con un montón de incapacidades, malas decisiones, fracasos. Algunos han venido aquí obligados, o algunos han venido aquí esperanzados en un almuerzo prometido. Recuerdo que estos días hablé con un joven y este joven me decía, mi abuela me invitaba a la iglesia todos los domingos y si yo iba con ella me invitaba a almorzar, pero si no, no me llevaba al almuerzo y me tocaba comer lo que había en la casa. ¿Y qué es lo que hay en la casa siempre, hermanos? Sopa, siempre hay sopa. Recuerdo que este joven me decía, y yo volví a casa y veía que volvían y decían, uy, comimos pollo, comimos carne asada. No, yo tengo que ir a la iglesia ahora, tengo que ir a la iglesia. Pues gracias al Señor por esas abuelas fieles. Quizás estás aquí por la promesa de tu abuela que te invitó a almorzar, pero la comida que ella tiene en mente no es carne o papa o yuca, es la poderosa palabra de Dios que está siendo predicada en este momento, que puede transformar tu vida para siempre. Es el anuncio glorioso del nombre de Jesús, el Salvador de los pecadores. Amigo y amiga, estás aquí sentado escuchando el anuncio más importante que se haya podido dar en la historia de la humanidad. Nunca se ha dado un anuncio más importante que este. Y lo estás escuchando siendo partícipe de la reunión más importante que se puede llevar a cabo en esta tierra. La reunión de los santos, la asamblea de los que han sido redimidos por el Señor, de aquellos que cantan y dan voces de alegría por la salvación que el Señor les ha dado. Estás aquí por primera vez presenciando la unión de Jesús con su iglesia a través de su palabra y su espíritu. Y espero que estés aquí sentado experimentando en tu interior un milagro que te permita nacer de nuevo. Porque hermanos y amigos, Dios se hizo hombre, fue adoptado por un hombre y nació de una mujer virgen como hombre para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo como hijos de un buen padre. Dejáramos de ser hijos del diablo, de Satanás, el engañador y padre de mentira. Dejáramos de ser esclavos del pecado y la maldad y nos convirtiéramos en hijos legítimos de Dios. Ese es el anuncio de su nombre. Él es la salvación y sus obras traen salvación. En este sentido, el Evangelio es Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Jesús, pero también el Evangelio son las obras de Jesús. Él es la salvación y lo que Él hace nos salva. Ese es su nombre, Jesús. Y por último, en tercer lugar, la humanidad de su nombre. La humanidad de su nombre. En días pasados nos hemos asombrado de la doble naturaleza de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es una sola persona, pero ¿cuántas naturalezas tiene? Dos. Nosotros somos una persona, pero ¿cuántas naturalezas tenemos? Una. Solo somos hombres, humanos. Pero Jesús tiene dos naturalezas. Guárdese eso para que le enseñe a sus hijos. Jesús tiene dos naturalezas. Él es hombre, 100% hombre, y Él es Dios, 100% Dios. Lo vimos en el anuncio del profeta Isaías hace 15 días, Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El niño es el hombre, pero el hijo es eterno, es Dios. También lo vimos en Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Dónde nació Jesús? En Belén.
Pero Miqueas dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que este Jesús tiene dos orígenes, uno terrenal y uno eterno. Nació en Belén, pero él siempre ha existido por la eternidad. Así que vemos que Jesús tiene un origen terrenal, pero tiene también un origen eterno. Y así como tiene un origen terrenal y eterno, tiene un nombre terrenal y tiene un nombre eterno. Tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Y quisiera, para finalizar, apuntar a las implicaciones de que Jesús sea un humano. ¿Qué es lo que implica para nosotros que Jesús sea un ser humano y tenga un nombre como humano? Pero también qué implica rechazar su nombre y su humanidad. Y quiero enfatizar en 3 puntos rápidamente. En primer lugar, la humanidad de Cristo significa que Él es el representante de la humanidad caída. ¿Qué significa la humanidad de Cristo? Que Él es el representante de la humanidad caída. Usted puede pensar cuántos horrores ha traído el pecado. ¿Cuántos horrores ha traído el pecado a su vida? ¿Cuánto daño ha causado el pecado a su vida, a su familia? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño el pecado le ha causado a su propio cuerpo? ¿Cuánto daño el pecado ha traído a la humanidad entera? ¿En dónde estamos? Estamos parados en un planeta cada vez más peligroso. Hay guerras, envidias, codicia. La codicia del hombre no tiene fin. Hay lugares donde las personas mueren de hambre y lugares donde no hay donde acomodar los desperdicios de la comida. Hay lugares donde la gente no tiene cómo vestirse y hay lugares donde no hay dónde tirar la ropa que ni siquiera está gastada una vez. Ese es el mundo en el que vivimos. Hay guerras, hay insultos, hay violencia. Ahorita es Navidad y la gente dice felices fiestas, pero es cuando más se pelean, se emborrachan y la gente, hay propaganda, se sabe, escuchando la propaganda de un ron, diciendo, disfruta la Navidad, celebrando con el ron. Y yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que disfruta la Navidad celebrando con ron? ¿Es acaso la Navidad? Pero es así, hermanos, un bebé nace y la familia hace fiesta y todos se emborrachan. Y el bebé sufre, llora, nadie lo atiende. Esa es la incoherencia, la estupidez del ser humano, es el pecado arrasando con todo sentido común. Así que la humanidad de Cristo significa que Él es el representante de la humanidad caída. Si todos los seres humanos hemos hecho un desastre con nuestras vidas, con nuestra humanidad, si la pareja inicial, Adán y Eva, trajeron tanta tragedia a la humanidad entera, Dios tenía que salvar a la humanidad a través de un hombre, Jesús, el último Adán, el verdadero humano en quien la humanidad caída puede reconciliarse con Dios. Jesús es el único ser humano que puede representarnos a todos los que hemos caído en el pecado. Es el único. Es el único humano que pone la cara, es la única oveja blanca de la familia, es el único hijo legítimo del Padre. Todos los demás que somos, adoptados, en el mejor de los casos. Y muchos otros ni siquiera son adoptados porque rechazan al hijo legítimo de Dios. Y entonces, al rechazar al hijo legítimo de Dios, ¿qué es lo que pasa cuando rechazas al hijo legítimo de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de rechazarlo? Si el nombre de Jesús es salvación, rechazar a aquel cuyo nombre significa salvación, ¿qué consecuencias trae? Condenación. Así que el nombre de Jesús es un anuncio glorioso para los pecadores que necesitan ser salvos, pero es un anuncio terrible para aquellos que lo rechazan. Porque quienes rechazan la salvación no es que van a ser condenados, es que ya están condenados. No los condena el Señor, los condenan sus propios pecados. Los condenan sus propios pecados. Es como el que está enfermo y la enfermedad tiene alguna cura y le dicen, tómate o déjate, te inyectamos esto y te vas a sentir mejor. Y la persona dice, no, no me gusta, no me gustan las inyecciones, ay.
La colita es mía. Déjala ahí. ¿Y qué pasa si rechazas la cura? Pues ya estás condenado a morir. El ejemplo es que rechazar la salvación es ser al mismo tiempo condenado, pero recibir a aquel cuyo nombre es Dios salva, es recibir no solo salvación, sino recibir a aquel que es la salvación misma y todas sus obras que me salvan por completo. Hermanos, Jesús nació de una mujer, nació bajo la ley para vivir la obediencia en nombre de los oprimidos por la ley. Y aunque no tenía necesidad, Jesús se sometió a un bautismo de arrepentimiento para cumplir toda justicia. Su vida perfecta de obediencia es impresionante, es lo que algunos llaman su obediencia activa, porque Él no solo muere por los pecadores, sino que también vive por los pecadores. Él vivió la vida justa que ninguno de nosotros pudo vivir y murió la muerte que todos nosotros merecíamos para que en su muerte nosotros recibiéramos la justicia que no merecemos, la herencia que nunca debimos recibir. Ireneo, uno de los padres de la iglesia en el siglo II, dijo una frase que me impactó: Cristo reúne a toda la humanidad bajo una nueva cabeza, un nuevo Adán. Y en este nuevo Adán, todos los que creen en él son considerados justos. En segundo lugar, la humanidad de Cristo significa que Él es el sustituto de la humanidad caída. Él no solamente es el representante de la humanidad, sino que es el sustituto de la humanidad caída. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 dice: por sus heridas ustedes han sido sanados. Vean lo que dice este verso, léalo conmigo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Notan la sustitución? Si podemos dejar el texto ahí en pantalla. Ustedes pueden notar la sustitución, su cuerpo en la cruz para que muramos al pecado y vivamos a la justicia y seamos sanados. Su cuerpo en la cruz siendo lacerado. La consecuencia del pecado es la muerte y la consecuencia del pecado es la enfermedad. Lo que lleva a la muerte es la enfermedad y nosotros estamos enfermos física y espiritualmente. ¿Él tenía alguna enfermedad? No. ¿Estaba enfermo en su alma? No. ¿Estaba enfermo en su cuerpo? No. Pero vio la muerte para que nosotros que estábamos enfermos, tanto en el cuerpo como en el alma, fuéramos sanados. Él es el sustituto. Él nos sustituyó justo cuando la sentencia de muerte iba a caer sobre nosotros. Pero no solamente nos sustituyó para recibir el castigo, Él nos sustituyó también para que recibiéramos su justicia. Y ahora que Él ha recibido el castigo, nosotros recibimos los aplausos y las bendiciones que Él se ganó. A final de año, siempre la Navidad compite contra la temporada navideña. Y la temporada navideña siempre ofrece el siguiente evangelio: si te portaste bien, Santa te traerá buenos regalos. Ese es el evangelio de la temporada y del espíritu navideño del mundo. Si te portas bien, te traemos buenos regalos. Pero si te portas mal, le damos el regalo al vecino. Y entonces los niños: me porté mal, no me van a dar nada, ¿verdad? Ese es el evangelio del espíritu navideño. Pero ¿cuál es el evangelio de la verdadera Navidad? Tú y yo ¿cómo nos hemos portado? Mal no, muy mal, pecaminosamente mal. ¿Y qué es lo que nos da Dios, hermanos, en Navidad a todos los que nos hemos portado mal? Un Salvador, Jesús, un Salvador. ¿No es eso demasiada gracia? ¿Espera el Señor que te portes bien para darte a Cristo? Si fuera así, ¿cuándo podríamos recibirlo? Jamás. Pero Él nos dio a su Hijo, su único Hijo, como un regalo que no merecemos y solo para mostrar su gracia
¿Y con el propósito de salvarnos de qué? ¿De las deudas? ¿Salvarnos de qué? Del pecado, del poder del pecado. Y por último, la humanidad de Cristo significa que Él es el ejemplo de la humanidad redimida. ¿A quién vemos como el ser humano ejemplar para poder saber cómo vivir? ¿A quién ves tú? Antes de responder la acertada, ¿cuál es tu referente? ¿A quién ves tú para vivir? ¿A quién imitas? La manera como hablas es porque te la pasas viendo qué o a quién. ¿Quién es tu referente como ser humano? ¿Quién es? Cuando te enojas y golpeas, ¿a quién estás imitando? ¿A quién estás viendo? Así que Jesús es el referente de la humanidad redimida, porque los seres humanos no tenemos a dónde mirar. Uno podría decir, oh, qué buen hombre ese que está allá, voy a seguirlo. Y como dice el dicho, no conozcas a tus héroes. Porque una vez caminas con ellos, te das cuenta, uy, era chévere de lejitos. Ahora de cerca, En cambio, cuando conoces a Cristo, entre más lo conoces, más te admiras. Nunca te decepciona el Señor. No nos alcanzará la eternidad para conocer la inmensa bondad de nuestro Señor Jesucristo, y entre más lo conozcamos, más nos deleitaremos en Él, más disfrutaremos por siempre de su presencia. Él es a quien debemos ver, solo Él. Él es el verdadero ser humano. Y aunque muchos sencillamente le decían es un hombre cualquiera, este no es un hombre cualquiera, es el ser humano que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, es Dios. Quisiera citar unas palabras de Juan, capítulo 19, verso 5, que son las palabras de Pilatos. Si usted ha venido por primera vez, debe acostumbrarse que quienes predicamos decimos por último muchas veces. Por último, Juan 19, 5. Estamos en el contexto de este bebé dejó de ser un bebé, creció y ahora está en manos de Pilato. Y dice el 19:5, Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. ¿Y qué dijo Pilato? Aquí está el hombre. No es casualidad que esto esté ahí. Es un anuncio. Este es un verdadero hombre. Este no es un hombre, este es el hombre. ¿Pilato sabía lo que decía? No, pero lo presenta. ¿Y cómo está vestido Jesús? De púrpura y de una corona de espinas. Era una sátira a su reinado. Eres el rey, pues te vamos a vestir como rey, pero le ponen una vestimenta para humillarlo. Y entonces Pilato lo expone y dice, aquí está el hombre. Y es cierto, ese era el hombre, pero no era solo un hombre, era el rey. Y cuando él les pregunta, ¿qué hago con él? Todo el mundo dijo, crucifíquenlo. Y así nuestro rey, con una corona de espinas, conquistó nuestra salvación. Este es el hombre, este es Cristo, ese es nuestro Señor Jesús, ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, de su nombre. A Él sea la gloria por siempre, hermanos. Nos ponemos en pie y oramos y damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos una vez más del mal y del poder del pecado que nos acecha y nos daña. Líbranos del mal de nuestro corazón, de nuestro propio corazón engañoso. Líbranos de la muerte
Libra a aquellos que todavía no te conocen de la muerte eterna. Líbralos de la condenación. Abre sus ojos, Señor, por el poder de tu palabra, para que ellos puedan ver la belleza de nuestro Salvador Jesucristo, que no es un hombre cualquiera. Este hombre es Dios, Jesús, aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Damos gracias, Padre, porque este anuncio no solamente fue dicho a los judíos, sino que se ha extendido generación tras generación y se ha extendido a todo pueblo, tribu, lengua, nación. Y nosotros como colombianos, latinoamericanos, hispanohablantes, hoy podemos anunciar tu nombre, proclamarlo. Hoy podemos confesar el nombre del Señor y creemos que todo el que confiesa el nombre del Señor será salvo. Y te damos gracias porque tu reino ha sobrepasado las fronteras y gente de toda lengua, tribu y nación hoy te canta, te adora, te bendice. Y nosotros estamos allí incluidos en tu familia, en tu pueblo, el pueblo al que tú has venido a salvar. Pero oramos por aquellos que todavía no son parte de esta familia, de este pueblo glorioso. Te pedimos que los traigas a salvación. Llámalos. Que no sean indiferentes a tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey del universo. Que no sean indiferentes a tu nombre, sino que se rindan, se postren. Porque amigos que nos visitan, Dios nos los invita a recibir a Jesús. Dios les manda a que crean en Él como el Rey de Reyes y como el Salvador de sus pecados. Espíritu Santo, abre el entendimiento para todos aquellos que no te conocen y puedan ver su maldad, su pecado, su miseria, la condición de su corazón que es miserable. Y al mismo tiempo, muéstrales a Cristo, aquel perfecto Hijo que vino a salvarnos de nuestra condición caída. Trae salvación, Señor, para tu gloria, el beneficio de tu iglesia y como un testimonio al mundo que no te conoce, de que tú sigues salvando vidas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y honor. Amén. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Pila. Gracia y paz.